Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión sincrónica del curso Herramientas de Microsoft Gracias, Access. buenas tardes. Bienvenido, profesor, también, don Víctor. Bien, algunas cositas de pequeños detalles. Primero, ya está en la plataforma la clase sincrónica de la semana pasada, del viernes pasado, así que si alguien quiere volver a revisarla, está, digamos, a través de un enlace de YouTube en el módulo 1, ¿ya? Dice primera sesión sincrónica, viernes 14 de octubre. Así es que, ven, sin más preámbulos, bueno, darle las cosas pertinentes porque tuve un problema con mi servidor el día viernes, ¿ya? Y el archivo con la tarea lo pude subir solamente el día de hoy día en la mañana, recién. Así que les doy las excusas del caso, pero de igual manera, hablé con el profesor ya, me dijo que no había problema y que iban a revisar igual el ejercicio acá en la clase, ¿ya? Así es que, entendiendo también de que era día viernes y generalmente un fin de semana se desconecta un poco. Así que lo más probable que quizás no funcione, digamos, de viernes para el lunes a lo mejor, pero sí a lo mejor de lunes para viernes, ¿ya? Así es que les doy la bienvenida el día de hoy y don Víctor le dejo el aula virtual para que comience la clase. Gracias, Marcelo. Chiquillos, efectivamente, sí, yo mandé las cositas el día viernes, así que ahí tuvieron un problema técnico, espero ahí ya está todo arriba. Así que vamos a partir un poquito con la presentación, espero avanzar rápido con un poquito la materia que nos toca hoy día. Y quiero mostrar un poquito que la semana pasada ustedes son unos pillos. Me hicieron una trampa ustedes. Así que les voy a mostrar cuál es la trampa, ¿vale? Denme un segundito para... Pero sí, acogiendo un poco el tema de sus inquietudes. ¿Se acuerdan que terminamos la última clase? Uno presentando el ejercicio, pero también ustedes me comentaran que veían muy chiquititos, que habían algunos que parece que no han ido a los oculistas porque no ven muy pequeñitos en su presentación. Entonces, yo me encargué antes para poder solucionar este tema, investigué un poquito y la idea es que ustedes también aprendan a utilizar el software, que no tiene nada que ver con esta presentación porque ustedes pueden solucionar su problema de que se vea tan pequeño solamente con el Zoom. En la presentación les dejo un enlace para que vean cómo utilizar Zoom con dos monitores. Ya, tomen atención. ¿Qué significa que el Zoom pueda funcionar con dos monitores? Que ustedes puedan ver en uno de los monitores al relator y en otra pantalla lo que el relator está presentando, ¿vale? Esa es una alternativa. Pero lo que yo les recomiendo es lo que comentó don Néstor en la reunión, que a lo mejor no se dieron cuenta, pero él muy sabio, lo que él comentó es que como ustedes tienen doble monitor, ustedes en una pantalla dejen el Zoom y en el otro monitor ustedes utilicen la herramienta para los prácticos, ¿ya? El Access que ustedes estén ejecutando en su computador, ¿ya? Como quieran. Si se manejan bien en el Zoom, pueden minimizar la pantalla y desplegar el tema en dos monitores, o bien en un solo monitor el Zoom y en el otro la herramienta. Lo que yo les quiero mostrar un poquito, que para poder agrandar, aquí les voy a dejar, y por eso les digo que ustedes son pillines, porque no saben utilizar bien el Zoom. Cuando yo proyecte, ¿ya? Cuando yo proyecte en mi escritorio, ustedes tienen esta opción en el Zoom. Fíjense que a ustedes se les va a abrir en el Zoom, le va a aparecer arriba donde dice, usted está viendo la pantalla de Víctor, hay una pestañita que se llama opciones de vista. Y abajito, Zoom no le quiso poner hacer zoom, le puso relación de Zoom, ajustar ventana, y ustedes ahí pueden agrandar o disminuir el porte de lo que están viendo de la persona que está compartiendo la pantalla. Y fíjense, ustedes pueden pasar de ajustar a la ventana hasta 300% más grande. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí ustedes van a poder ver lo que más le acomode. ¿Ya? Entonces, ahí un poquito para que aprendan ahí a agrandar. Si en algún minuto no ven bien o tienen alguna dificultad, pueden agrandar. ¿Sí? Y para partir pueden hacer la misma prueba aquí mismo, pues en la pantalla que yo ya estoy compartiendo,
revisen ahí si efectivamente tienen esa opción. Ya la idea es que estén cómodos viendo el tema y puedan ver bien. Access tiene un montón de botoncitos, tiene un montón de menús desplegables, etcétera, para que ustedes puedan ir viendo. No obstante, desde esta presentación en adelante que vamos a empezar a ingresar a las herramientas, nos vamos a ir dando cuenta de que en la PPT puse un screenshot, un captura de pantalla, para que ustedes puedan ver con mayor detalle dónde vayamos accediendo. ¿Ya? En la clase de hoy ya vamos a pasar al siguiente módulo que se llama manejo de tablas en Access. ¿Ya? Y aquí principalmente recuerden, este módulo es bastante simple. ¿Ya? Vamos a partir un poco con lo que les dejé un poquito de ejercicio y tarea, que la tarea es parte del contenido del módulo 2. ¿Ya? Entonces vamos a pasar la PPT recordando un poquito los conceptos de la introducción de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada solamente llegamos hasta abrir el Access y crear una base de datos, ¿no es cierto? Recuerden que en la introducción de las bases de datos existe algunos conceptos de qué es lo que es información, qué es lo que es dato, qué es lo que es una base de datos. Recuerden que es como un concentrador que tiene sus características, sus beneficios, y principalmente nos enfocamos en unos tipos de base de datos que se llama entidad-relación, que tiene, y lo más importante y fundamental, es nuestro diseño. Y existían unas cajitas que le llamamos tablas, ya que contenía una entidad tenía sus atributos y estaban relacionados. ¿Ya? Esas relaciones podrían tener una cierta cardinalidad, ¿no es cierto? O una relación, que le llamamos 1 es a n, o n es a 1, etcétera, o n es a n, etcétera. Ese es el resumen del primer módulo que vimos el día viernes, ¿ya? Que son las cajitas que vimos la clase pasada. Hoy, el contenido, recuerden que siempre en la mentoría vamos a seguir esta misma estructura de realizar, ver el contenido, en la PPT van a encontrarse con lecturas complementarias y videos complementarios que no los hice yo, sino que son de YouTube principalmente, los que yo más rescato del contenido de esta unidad. Lo que hoy día el módulo está separado en dos partes. La primera parte contempla 4 tópicos y el próximo viernes vamos a terminar este módulo, ¿ya? Con 3 tópicos más. Los primeros 4 tópicos que vamos a ver hoy día, principalmente cómo se define una tabla, un poquito conceptual, las modalidades de crear, y ahí ya nos vamos a entrar directamente en la herramienta en que se pueden crear de 2 formas, ¿ya? O, de hecho, un poquito más, 3, considerando algunos comentarios que me hicieron la semana pasada también, que ustedes quieren que provengan los datos de un Excel, ¿ya? Luego, cuando entremos a ver las modalidades, que tienen mucho que ver con lo que vimos en la herramienta la semana pasada. Recuerden que tenemos diferentes modos de vistas en el Access. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros podemos crear una tabla y podemos ver en modo vista de diseño la tabla y podemos editar estos parámetros. Y hoy día nos vamos a enfocar justamente en crear tablas y ver cuáles son los tipos de datos, que lo pasamos muy superficial en la clase anterior, donde definimos que cada dato podía tener un tipo de dato, que podía ser de largo tanto, que podía ser numérico, que podía ser fecha. ¿Ya? Eso vamos a entrar a profundizar hoy día un poco. Y por último, lo que a lo mejor muchos de ustedes están esperando es ver cómo importar los datos del Excel, ¿ya? Y durante el fin de semana esperé que me mandaran un Excel con ejemplos de ustedes, pero nadie me mandó nada, ¿ya? Entonces, solamente una persona me pidió el ejercicio que no estaba publicado y tuvimos un inconveniente que comentaba Marcelo, se lo mandé. Así que, les reitero, si necesitan ver algo de un Excel suyo, mándenmelo para que podamos utilizarlo de ejemplo, ¿ya? Mientras tanto, vamos a ir trabajando con las cosas que yo he ido preparando, ¿ya? Así que vamos a partir un poco con la definición de qué es lo que es una tabla, ¿ya? Y aquí yo tengo que separar todas mis ventanas porque se me juntan todas en una. Denme un segundito. Perfecto. Entonces, les comentaba que
habíamos visto ya que una tabla principalmente es un objeto en el Access, es uno de los objetos, de los elementos básicos que tiene la herramienta, pero una tabla principalmente estaba compuesta por esta definición de una entidad que tiene varios atributos. ¿Ya? Entonces, principalmente eso está compuesto en una tabla y les dejo dos tips. El primero es que ojalá ustedes prefieran para agregar o crear o editar una tabla, siempre váyanse a la vista de diseño de la tabla, para así que ustedes puedan poner los tipos de datos inmediatamente. El segundo tip es que al crear una tabla, hay que tener claro cuáles son los requisitos y decir cuántas tablas uno necesita. ¿Ya? Es principalmente, ¿por qué? Porque nosotros estábamos preocupados anteriormente de hacer el diseño de la base de datos. Entonces ahora es implementar. Ok, ¿cómo definimos la tabla y cómo accedemos a crear la tabla? Fíjense que el Access, esto de ahí, les dejo ahí el screenshot porque Access tiene una pestaña en particular que nosotros podemos crear una tabla, ¿no es cierto? Y crear añadiendo, hay un botoncito ahí que se llama diseño, que se las marqué ahí para que lo puedan ver. Y inmediatamente lo que hace es agregar esta tabla. Nos vamos a ver enseguida. Vamos a ir a nuestro Access. ¿Ya? Recuerden que si no ven bien los botoncitos, recuerden que pueden agrandar. ¿Se ve bien mi pantalla? ¿Me están siguiendo? Sí, se ve. Súper. Entonces fíjense que en este minuto yo tengo creada mi tabla persona. Si despliego doble clic, puedo ver el contenido de mi tabla. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Recuerden que para ir al modo vista de diseño de la tabla, tenemos que hacer sobre personas, botón derecho, vista de diseño. ¿Ya? Inmediatamente las columnas que me aparecían de forma horizontal, ahora me van a aparecer de forma vertical. Y yo puedo poner el tipo de datos, ya que eso es una de las cosas más importantes que vamos a hacer durante la clase, que eso tiene que quedar súper bien hecho, por si ustedes necesitan realizar a futuro algún tipo de cálculos o trabajos con los campos. ¿Ya? Ok, pero en la PPT, recuerden que estábamos viendo cómo crearla, y aquí en la parte de la creación, nosotros podemos hacer, pinchar ese botoncito, y vamos a caer inmediatamente, tengo entendido, a el botón de la vista de diseño. Fíjense que me creó una nueva tabla que todavía no tiene ningún nombre, ¿ya? Yo puedo agregar algún tipo de campo, como por ejemplo, vamos a hacer que esta sea una tabla como de ciudad, el nombre de la ciudad, la cantidad de habitantes, se metió con mayúscula, a veces superficie, por ejemplo. Una vez que yo Profesor, ya, dígame, ¿está mostrando alguna tabla usted? Porque no, se ve solamente el PPT. ¿se ve solamente el PPT? Ok, Mm. gracias. Gracias, Marcelo, se pasó. Voy de nuevo. Entonces, ya, ahí está. Entonces, es esta pantalla y acá compartir. ¿Se ve el módulo? Dice módulo 2, manejo de tabla, definición de tabla. ¿Alguien me puede dar feedback si se ve? ¿Se ve? Sí, profesor. Super. Vale, entonces les comentaba que al presionar el botón diseño, lo que me va a pasar, voy a hacer una transición entre la PPT y la aplicación, ¿ya? ¿Pueden ver el Access? Super. Sí, se ve. Entonces voy a hacerlo de nuevo para que... Ok, les comentaba y en la PPT se mostraba que para poder crear una tabla había una pestaña que se llamaba crear, ¿no es cierto? Y nos dice diseño de tabla. ¿Ya? Entonces, cuando yo pincho este botón en diseño de tabla, se me va a crear una nueva tabla en blanco, ¿ya? Pero fíjense que tengo el icono de diseño de tabla. Entonces, yo estaba creando una tabla que se vaya a llamar
no tabla 1, la quiero llamar a lo mejor ciudad. Entonces le voy a poner el nombre de la ciudad, la cantidad de habitantes, la superficie, por ejemplo. ¿Vale? Hasta este minuto solamente he hecho eso. Fíjense que lo que quiero hacer cuando yo guardo la tabla, inmediatamente recién ahí puedo nombrar mi tabla. Entonces yo le voy a poner a mi tabla ciudad. Me dice que si, como cada tabla, como somos entidad relación, nos está pidiendo que tengamos una clave primaria, nos está preguntando si que es recomendable que exista una clave primaria y nos está diciendo, ¿desea crear una tabla? Le vamos a poner que sí, es posible que ahí le demos un ID a nuestra tabla, ciudad. Fíjense que arriba las claves primarias, que recordemos que la clave primaria es este identificador único que va a tener en la base de datos, tiene aquí una llavecita. No sé si se dieron cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Una vez que yo le creo el nombre, lo agrego y le digo que bueno que me cree una clave primaria, se me agrega la tabla ciudad. Recuerden que yo ahora puedo, una vez que está creada la tabla, puedo pasar en ambas vistas, ¿ya? Puedo agregar mayor nombre, Valparaíso, cantidad de habitantes, creo que aquí somos alrededor de como 100.000 habitantes, la verdad que no lo sé muy bien, casi no somos tantos, creo que son 300.000 habitantes en Valparaíso, pero voy a inventar. No estoy seguro. La superficie, menos sé, pero vamos a poner, no sé, a lo mejor 8 kilómetros cuadrados, no sé. Y bueno, no tenemos más columnas. En la ventana puedo ir navegando por los elementos como en personas, etc. Fíjense que cuando yo hice la semana pasada la tabla persona, no tenía ninguna clave primaria, inmediatamente se me creó automática con ID. Lo que aquí a mi tabla, para poder vincularla a futuro, lo que me falta es que a lo mejor yo decir que la persona en qué ciudad vive. Entonces, puedo agregar un campo corto que se llame a lo mejor ciudad. Ok. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna dificultad? ¿Todo ok? Súper. No hay ningún movimiento en el chat tampoco, así que vamos a continuar. Ya podemos seguir. Vamos a ir practicando a la vez con el Access. Vamos a volver a la PPT. ¿Ya? Y ahí es donde yo les comentaba. Ven, crear, diseño de tabla. Y es con la flechita ahí en rojo es el botón que acabamos de utilizar. Entonces, una tabla tiene registro, que hablamos que recordemos que el registro es el conjunto de todos los datos que están dentro de una fila, ¿ya? Que es el conjunto de todas las columnas. Y los campos son las columnas. Los campos tienen diferentes tipos de datos, como textos, números, fechas e hipervínculos. La semana pasada recibimos la consulta si dentro de estos datos, uno de los datos podía ser un vínculo. Sí, la respuesta es sí, y hay que definirlo, que si yo le pongo una URL, tengo que decirle que es un hipervínculo. ¿Ya? Un registro contiene datos específicos como información de un determinado empleado. Un campo contiene datos sobre un asunto de la tabla, como el primer nombre. ¿Ya? Entonces ahí en la foto están definidos los tres valores. Acá tengo un pequeño error, disculpen, en el número 3, que hace referencia al valor de campo. El valor del campo es, por ejemplo, en la foto como Antonio. Ese es el valor de campo. El valor que toma ese registro. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver el videito protocolar de Microsoft de cómo crear, que es algo muy parecido a lo que hicimos recién. Ya dura poquito, no más de 4 minutos, etc.
¿Me pueden comentar si se escucha bien? ¿No? Vale, voy a partir de nuevo. Sí. Tengo que agregar poder compartir el sonido. Va a haber un efecto espejo. Aquí lo saco. Y ahora sí. Sube. Las tablas son, normalmente, los primeros objetos que agrega a una base de datos, porque almacenan los datos. Al crear esta tabla, identificaremos su clave principal. También descubriremos los distintos tipos de datos disponibles y veremos cómo podemos establecer cada tipo de datos de campo. Pondré aquí nuestro diseño como referencia. Al hacer doble clic en el campo ID, vemos que se puede editar. Vamos a cambiar el nombre del campo ID de cliente, de esta forma. Siempre sabemos de dónde proceden los valores del campo, de la tabla clientes. Todas las tablas deben tener una clave principal e ID. De cliente es la clave principal de esta tabla. Al presionar Entrar, Axe selecciona el siguiente campo en blanco y muestra este menú. La mayoría de estos elementos son tipos de datos. Todos los campos de la base de datos deben tener asignado un tipo de datos. Los tipos de datos hacen que el almacenamiento sea más eficaz porque controlan el tamaño de los campos. Por ejemplo, si solo necesita capturar nombres, no necesita un espacio de almacenamiento enorme para esos nombres. Puede que no parezca importante en este ejemplo sencillo, pero es importante cuando se tienen muchos datos. Los tipos de datos también le ayudarán a evitar errores. Por ejemplo, no puede escribir un nombre en un campo configurado para contener fechas y horas. Súper. Echemos un vistazo a los tipos de datos que puede usar. Texto corto es un campo de texto que contiene hasta 256 caracteres. Hay número, moneda, fecha y hora, y sí, barra no. Un campo sí, barra no, puede contener sí o no, verdadero o falso, o 1 y 0. Búsqueda y relación no es realmente un tipo de datos, pero puede usarlo para crear una lista de opciones en ese campo. Texto enriquecido y texto largo le permiten almacenar 1 GB de texto. Las bases de datos de escritorio usan texto enriquecido y las aplicaciones web de Access usan texto largo. La principal diferencia entre ellas es que puede aplicar fuentes y otros formatos al texto enriquecido, como negrita y cursiva. Use el tipo de datos adjuntos para adjuntar imágenes y otros archivos a un registro, igual que hace en el correo. Use el tipo de datos hipervínculo para almacenar direcciones web y de correo. Y use el tipo de datos campo calculado para combinar nombres y apellidos o calcular un descuento, entre otros. Hay otro tipo de datos en esta tabla, autonumeración. Este tipo de datos asigna un número secuencial cuando agrega un registro nuevo. No puede cambiar ni eliminar un valor en uno de estos campos. Muchas de las claves principales usan este tipo de datos, ya que, como norma, nunca quiere cambiar los valores de clave principal. Al crear una tabla en una aplicación web de Access, use el tipo de datos imagen en lugar del tipo de datos adjuntos para almacenar y mostrar imágenes. Para este campo, seleccionaremos texto corto porque va a almacenar nombres y 256 caracteres es suficiente espacio. Observe que, después de seleccionar el tipo de datos, el título se puede editar. Escribamos nombre y presionemos la tecla Tab para seleccionar el siguiente campo en blanco. Volvemos a seleccionar texto corto y escribimos apellidos. Tener los nombres y apellidos en dos campos distintos refleja el principio de diseño de bases de datos de que cada campo debe contener la unidad de datos más pequeña posible. Presione Ctrl y G para guardar la tabla. La denominaremos clientes. Ahora tenemos una clave principal y campos de texto corto para nombres y apellidos. Cada campo tiene la unidad de datos más pequeña posible y un tipo de datos. Ahora tenemos lo necesario para esta tabla. Importante, 3 cositas a considerar que ya hemos estado hablando harto. ¿Ya? Primero,
es que hago y comento un poquito sobre el texto enriquecido. No sé si, por ejemplo, no sé si me pueden comentar y han visto que en algunas ocasiones cuando uno copia el texto de Word, por ejemplo, y lo lleva a otro documento, el formato, independiente que venga del Word, cambia, ¿no es cierto? O cuando nosotros muchas veces nos comparten un documento en PDF o proveniente de Google Drive. Copiamos y pegamos en el Word y aparece diferente, ¿ya? Eso es porque el texto viene con texto enriquecido. ¿Qué es lo que significa eso? El texto enriquecido significa que provienen con otros tipos de formato, ¿ya? En Access es una herramienta Microsoft. Word es Microsoft. Probablemente, si yo copio desde Word a Access, es probable que se me mantenga este formato. Es muy altamente probable porque son la misma familia de productos. No obstante, igual tengo experiencias que me pasan fantasmas. Igual que hay fantasmas, ¿ya? Que se me cambian un poco los formatos, etcétera. Lo reconoce a lo mejor de forma diferente. Entonces, solamente como recomendación, yo les sugiero que los datos vayan lo más puro posible. Ya que, por ejemplo, este formato de texto no sea enriquecido. Muchas veces cuando después para aplicaciones futuras que nosotros y desarrollos que hagamos en Access, tengamos problemas de que se me vea de forma diferente y es probable que venga con un formato de otro lado. ¿Ya? Cuando nosotros generamos datos con Excel, por ejemplo, traemos datos del Excel, es muy probable que ese tipo de formato sea correcto. Uno no anda modificando mucho los formatos en el Excel, entonces es muy poco probable que esos datos traigan mal. Lo segundo, importante que dice el video, a ver, alguien que me pueda responder. ¿Qué pasaba y qué importancia tenía con las claves primarias? ¿Qué pasaba con estas claves primarias? Aparte de que hemos dicho un montón de veces que son únicas. ¿Qué dijo el video que es importante rescatar? ¿Alguien me puede comentar? ¿Nadie? Que no permite hacer cambios. Muy bien, que no permite modificaciones ni hacer cambios. Fíjense que es importante porque cuando yo vaya agregando datos, esta clave primaria va a ir, si le pongo que sea automática, ¿no es cierto? Va a ir aumentando 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero y si yo después, eso no significa que yo no pueda borrar el registro número 3. Yo voy a borrar el contenido, pero el ID es probable que se mantenga, que quede un dato vacío, ¿ya? Es probable que no se corra en la tabla y un nuevo registro puede tener un correlativo siguiente, ¿vale? Entonces eso es importante también entender. Y lo tercero es que, bueno, el video también hace referencia a otro tip que nosotros hemos comentado anteriormente, que era, si que yo tengo un dato, la idea es que esté separado porque es como una lógica a nivel de diseño de base de datos. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando yo les dije el nombre y apellido separados? ¿Les recomendaba separarlo? ¿Ya? En muchas partes también lo recomiendan porque yo puedo trabajar independiente con los nombres y con los apellidos. Si yo los tengo en un campo los dos juntos, es probable que no tengan los mismos resultados que si pudieran separar. ¿Ya? Ok. Este es el... Configurar. Este es el, Vamos, número de teléfono principal. este es el segundo video de... Fíjense que aquí hay una pequeña diferencia en crear las tablas. Se fijaron que la tabla que creamos anteriormente en el video lo hicimos directamente en la vista normal. Voy a mostrar la aplicación. Se fijaron que en esta vista nosotros trabajamos la tabla que crearon en el video. Y esta es la vista que no es de diseño. Esta es la vista que es la vista de hoja de datos, donde yo veo los datos y los registros de forma horizontal. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La que mostré delante, de cómo crear las tablas en modo diseño. Vamos a volver a la presentación. Puede crear una tabla en la vista hoja de datos o en la vista diseño de tabla. Trabajar en la vista hoja de datos es sencillo, es como escribir datos en una hoja de cálculo. Por otro lado, al trabajar en la vista diseño de tabla,
puede reflexionar más sobre diseñar la base de datos y configurar los tipos de campos. También puede crear una lista de búsqueda, y crear también una clave externa que emparejar con la clave principal. En la cinta, seleccionamos Crear, y después Diseño de tabla. Si desea usar teclas de acceso rápido, mantenga presionada la tecla Alt y presione la letra junto al comando que quiera usar. En este caso, es C, y, después, TD. Se inicia el diseñador de tablas y aparece esta pestaña nueva. Se trata de una pestaña contextual. Access tiene muchas y solo aparecen cuando las necesita. Esta tiene comandos para insertar o eliminar campos y uno para configurar una clave principal. Aquí, en la columna Nombre del campo, escribimos ID de teléfono. En la lista Tipo de datos, seleccionamos Autonumeración y, después, seleccionamos Clave principal. También podemos hacer clic con el botón derecho en la fila y ver muchos de estos comandos. Vuelva a presionar Alt y la letra junto al comando que quiera usar. Para el siguiente campo, escribamos número de teléfono y seleccionemos el tipo de datos texto corto. Debajo, escribamos tipo y empecemos a crear una lista de búsqueda. Seleccionamos asistente para búsquedas. Escribimos los valores que queremos, y, después, seleccionamos siguiente. Una columna está bien. En la primera fila, escribimos los tipos de números de teléfono de la lista. Oficina, después, móvil, fax, de emergencias, y particular. Seleccione siguiente. El campo ya tiene el nombre que escribimos, así que seleccionamos finalizar. Podríamos haber creado este campo en su propia tabla independiente, pero no lo hemos hecho porque son pocos datos. En su lugar, hemos creado una lista de búsqueda. Ahora, al escribir un nombre, solo tenemos que elegir el valor correcto de la lista que hemos configurado. Por último, tenemos que crear la clave externa. La denominaremos CE del ID de cliente. ID del cliente es el nombre de la clave principal de la tabla clientes y CE significa clave externa. En otras palabras, es una forma rápida de saber que es una clave externa y que su clave principal es el campo ID de cliente de la tabla de clientes. Después, establecemos el tipo de datos en número. Esto hace que aparezca una regla de diseño de bases de datos. Los tipos de datos de las claves principal y externa tienen que coincidir o ser compatibles. En este caso, usamos un tipo de datos compatible, ya que la clave principal de la tabla clientes es un campo de tipo de datos autonumeración. Recuerde que Access controla los valores de los campos autonumeración. Los mantiene en orden mientras agrega nombres de clientes y nunca puede duplicar ninguno de estos valores secuenciales. Como necesita duplicar valores en el campo de clave externa siempre que un cliente tenga más de un número de teléfono, no queremos usar el tipo de datos autonumeración aquí. Necesitamos un tipo de datos compatible, y, en este caso, es número. Otros tipos de datos, como texto, también son compatibles con los campos de clave. Guarde la tabla, y denomínela números de teléfono. Ahora ya sabe cómo crear una tabla en la vista diseño de tabla y, en el proceso, crear una lista de valores y una clave externa. Eso es todo, no hay que hacer nada más. Ok, algunas cositas importantes sobre este videito. Bueno, no sé si ahí se refirieron un poco a los accesos rápidos, que son las teclas de inicio rápido. En realidad son atajos del teclado que cuando uno va trabajando a veces es más rápido configurarlos por el teclado. Eso ya en la medida que ustedes vayan aprendiendo, van a poder ir utilizando. Pueden buscar en Google, ahí están todos los comandos que ustedes necesitan, sobre todo de Access, y les van a encontrar la página oficial con todos los shortcuts que tiene la aplicación. Lo otro, fíjense que hay una pestaña contextual, que una vez que nosotros estamos en la pestaña de diseño, que cuando nosotros nos vamos a esta pestaña de diseño, inmediatamente se despliega una pestaña particular, una pestaña dedicada solamente para el diseño y de las tablas, que nosotros podemos tener diferentes tipos de opciones que no son muy difíciles de entender, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo,
el modo de cómo queremos ver la tabla, y aquí aparecen principalmente las dos vistas, crear claves primarias o la clave que va a identificar los contenidos de la tabla, ¿no es cierto? Insertar tablas, eliminar tablas, etc. Hay algunas cosas un poquito más avanzadas como la indexación o las propiedades de cada una de las hojas, pero los vamos a ir viendo de a poquito. ¿Ya? La idea es que vaya siendo fácil para ustedes. Lo otro importante es que hay un tipo de dato que no lo habíamos mencionado nunca, que es sobre el tipo de la asistencia para hacer búsquedas predefinidas, que es donde yo podría poner un listado por ejemplo, los tipos de teléfono que aparecen ahí, que está fijo, móvil, oficina, casa, lo que sea. Yo lo que les recomiendo es que si es que dentro de un Excel que ustedes a futuro tengan, si es que ese parámetro tiene una cantidad finita de alternativas, la traspasen acá. Porque cuando lleguen del Excel es probable que tengan un nombre de campo que tenga a lo mejor, no sé, 5 tipos de categorías y esa categoría se va a ir repitiendo, etc. Pero siempre puede aparecer una nueva que no existe. Entonces, o en un listado muy largo, si es que ponen este tipo de datos en la tabla y transportan todos los datos de un Excel, es probable que no coincida. Entonces les puede provocar un problema, un error. ¿Ya? Lo otro es que la clave primaria tiene que ser única, ¿no es cierto? Pero diferenciarlo con la clave externa, que es la clave que provenía de otra tabla, donde en esa otra tabla era una ID único. Porque yo puedo, recuerden como el ejemplo que estamos haciendo, yo por ejemplo en la tabla persona, yo puedo tener una clave externa de la ciudad, porque cada persona, cuando yo lo veo en mi lista de acá de hoja de datos, yo voy a tener muchas personas y muchas personas pueden vivir en la misma ciudad. Entonces voy a poner el ID de la ciudad muchas veces, lo voy a repetir. Y importante que sea numérico. Tiene que ser del mismo tipo que la clave primaria de la tabla, que es solamente la clave primaria, ¿no? Para poder establecer después la relación. Muchas veces en el Access, cuando generamos este tipo de cosas, detecta esas relaciones de forma automática, pero más rato vamos a ver en que podemos hacer unos vínculos bien entretenidos ahí con las relaciones de las tablas, entre ambas tablas. ¿Ya? Ok, continuamos. Pasemos con la PPT. Entonces, hemos visto principalmente algunas dos modalidades que son crear una tabla en la vista de hoja de datos y crear la tabla en la vista de diseño. Ya, una simple base de datos, por ejemplo, tiene una lista de contactos, puede usar una sola tabla, pero muchas veces las bases de datos utilizan todas y va a depender de cómo nosotros diseñemos nuestra base de datos. Al crear la tabla, nosotros podemos insertar una tabla en una base de datos existente o importar o vincular una tabla desde otro origen de datos. Excel, Word, TXT, CSV, otra base de datos, etc. Y aquí quiero detenerme un segundo. No sé si ustedes entienden, me imagino que entienden el concepto de importar los datos de otra fuente de datos. ¿Ya? Y me acuerdo harto de don Néstor que comentaba que quería traer los datos de un Excel de ustedes y llevarlos para acá a una tabla, por ejemplo. Ese es el concepto de importar, ¿vale? Diferente a vincular. ¿Alguien se imagina que la vinculación, cuál es la diferencia? ¿Alguien no sé si me puede comentar algo para hacerlos participar? Me imagino como relacionarlas, dejarlas conectadas, pero el hecho de importar implica que yo traspaso la información de un lado a otro. No sé. A ver, si no ocupamos la palabra relación para no mezclar los conceptos. ¿A qué te refieres? Conectarla quizás, que me lleve de uno a otro, no lo sé. Es más simple de lo que te imaginas y creo que por ahí va, mira.
Es más simple. Importar, yo me robo los datos que están, por ejemplo, en el Excel y los pongo en la tabla. ¿Vale? El Excel, chao, se fueron, cierro el Excel, todo ok, trabajo con los datos porque yo ya me traje los datos al Access, los datos ahora están en el Access. Pero la vinculación a veces es diferente, porque los datos que están en mi Excel, yo ahora esos datos que están en otra aplicación, y le vamos a llamar otra aplicación o Excel, le vamos a llamar otro origen de datos, los voy a vincular a una tabla del Access. Entonces, cuando mi origen de datos se modifique, como va a estar vinculada a mi tabla, se me van a modificar también. Entonces, esa es la pequeña diferencia, que es un tema, a lo mejor después que ustedes trabajen con más experiencia, con más ejemplos, cuando ya hayan metido las manos, se los recomiendo, porque siempre recordar que los vínculos a los orígenes de datos dependen principalmente de los orígenes de datos. Estos orígenes de datos, hemos estado hablando de Word, de Excel, ¿ya? Porque es lo que a lo mejor ustedes conocen. Pero yo, esa tabla, sin ningún problema, puedo vincularlas directamente a otras bases de datos, de cualquier aplicación. Disculpe, es como cuando se plantea que se sincronizan, así como... Correcto. Correcto. Y aquí viene un tema que podemos discutir, ¿ya? Lo podemos discutir un poquito, porque esta vinculación, como los datos dependen de dónde están en el origen, aquí entran a pelear todas los grupos, los equipos multidisciplinarios, porque pelean un poquito con los departamentos de TI. Cuando los equipos de trabajo de diferentes tipos de unidades quieren acceder directo a los datos, quieren que sus aplicaciones estén sincronizados, como dijo Paulina, sincronizados con los datos de las aplicaciones. Y eso, fíjense que les comento, claro, genera problemas para los equipos de TI, porque también, y yo no quiero justificar a mis coleguitas, pero es un problema de seguridad. Porque recuerden que uno de los conceptos de la base de datos era que yo le doy acceso a los usuarios que yo quiero una cierta cobertura. Independiente que yo les pueda dar acceso, por ejemplo, a que solamente sea de lectura, es una conexión a mi base de datos. Y cuando las aplicaciones dentro de las organizaciones, lo más preciado son los datos, lo más preciado y más valorado es el acceso a los datos. Y una base de datos, cuando yo accedo a la base de datos, es una conexión que se establece con ella, por lo tanto genera, aunque sea solo lectura, genera transacciones. Entonces, y también es un poco delicado. Yo puedo, por ejemplo, imagínense en un banco y quiero acceder a los datos financieros de todos mis clientes, y mis clientes tienen muchos accesos online, con celulares, los cajeros automáticos, etc. Entonces, hay muchas transacciones de conexiones hacia la base de datos. Entonces, los departamentos de TI, ¿qué es lo que hacen? A veces hacen una réplica espejo, ¿ya? A veces nos dan acceso para poder vincular nuestras aplicaciones y poder optar directamente a los datos, y nos hacen un acceso a una base de datos de espejo. Es decir, no a la fuente de datos en producción, que ocupa una aplicación con mayor prioridad. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque genera un poquito de discordia, genera un poquito de pelea con nuestros amigos informáticos como yo. En realidad son políticas de estándares de seguridad, etcétera, que se van ahí un poquito a la balanza. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, documentos compartidos en Excel, esa es la idea. ¿Ya? La idea es que a lo mejor si la fuente de datos no es algo tan crítico dentro de la organización y estamos preparando este trabajo y los datos están altamente modificándose, cambiando en una planilla, que esa planilla, recordemos, no es que nosotros la estemos haciendo a mano. Puede ser que otra aplicación de otro lado la esté actualizando permanentemente. Ojalá, yo no sé cómo es la realidad en su servicio, pero la idea es que tendamos ir para allá, ¿no es cierto? En estos conceptos bien pomposos, la
la transformación digital, que esté todo automatizado, todo bien bonito, pero podría darse, podría darse. Yo después, si es que después de mi tercera o cuarta clase ya no me mandan el Excel con los datos, yo ahí voy a mostrarles ejemplos de mi realidad. Les voy a mostrar cómo saco datos de otros lados y los vamos a exportar acá a las tablas para que vean una sábana que proviene de, que no es tan fácil de llegar, cortar y pegar. Se puede, sí, es bacán, ¿ya? Pero realizar esta operación es complejo cuando no involucramos, por ejemplo, los tipos de datos. Y los tipos de datos que vamos a ver en detalle un poco ahora, cómo configurarlo, cómo es, eso requiere un trabajo. Y de hecho, en el trabajo de base de datos tiene un nombre especial. Se llama ETL, ¿ya? Entonces, es como Exchange Transfer Language, que es como transformar los datos a lo que corresponde, ¿ya? Por eso que de repente, no sé si notaron, pero el número telefónico, ¿notaron que en los videos de qué tipo era? ¿Alguien se percató? Todas mis cajas negras están ahí todas calladas. ¿Ah? Veo, lo único que ha hablado, Paulina ya habló, así que no puede hablar más. ¿Ah? ¿Qué pasa con Pamela? Fuente, ahí no sé si estará bien escrito, ¿no? Dice Fuente Isa, algo así. Fuente el SAM, sí, pero ella también ha participado. Y si yo no ¿Ya? intervengo, porque no lo sé. Falta Pamela Opaso, falta Don Néstor. Mire, se está conectando recién un iPhone, ¿ya? Y mi política la habilitaron igual. Entonces vamos a esperar que el señor iPhone que se cambie el nombre en los próximos 5 minutos, porque si no, ahí creo que lo voy a tener que eliminar, por si acaso, ¿ya? Porque puede ser cualquier otra persona. No quiero pasar ni un chascarro. Así que, estimado iPhone, por favor, cambiarse el nombre para que podamos ver el nombre. Ya, ¿quién me contesta? ¿De qué tipo era el número de teléfono? ¿No se percataron? ¿Nadie quiere responder? Yo no me percaté, no me fijé. No nos percatamos, Sí. profe. Fíjense que voy aquí a mostrar la magia del PowerPoint. Fíjense que aquí, se los voy a mostrar, no se los quiero comentar tanto. Fíjense, ahí está. ¿Se fijaron que es de tipo texto? ¿Ya? ¿Y por qué no número? ¿Por qué un teléfono no es numérico? ¿Qué se imaginan? Porque no tiene un valor. Correcto, correcto, Gonzalo, gracias. Yo no puedo generarlo como número porque no lo puedo sumar y el formato, fíjense que hasta el teléfono tiene hasta un formato. ¿Se acuerdan? O sea, por ejemplo, hasta el de los celulares queda poquito de formato, ya no nos recordamos mucho porque no llamamos tanto de teléfono fijo. Pero ¿se acuerdan que había, por ejemplo, ahora el más 56, 9 y pongo el celular, ¿no es cierto? 9312-9205. Ahí les doy mi teléfono, quedó grabado. Pero sí, antes a los teléfonos fijos había más 56, antes había un 0, ahora lo eliminaron, 32, que es el código de área, y el número de teléfono. ¿Ya? Entonces, tienen hasta un formato, entonces no podemos darle el valor numérico. Yo no podría poner 32 espacio, y el número, porque si no, no me va a respetar con formato numérico, no me permite poner ese formato. Sobre todo después podrían, los ejemplos del código de país, no sé, el código área, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí me entendieron un poco el tema. Entonces, eso es importante. Ok, entonces, bueno, la otra forma es la que vimos, ¿no es cierto? La creación de las tablas. En el video se habla de, entonces, el modo hoja de datos y la forma diseño de la tabla. ¿Ya? Acuérdense, hoja de datos, vamos a ver los datos de forma horizontal, los registros como lo hemos estado definiendo. Nombres de campo, registro. Pero en la lista de diseño, recuerden que
era lo contrario. ¿Ya? Que era cuando... No, está acá. Disculpen que avance más rápido aquí, pero pensé que tenía la primera. Recuerden que en modo diseño, entonces los datos se transponen y podemos darle el tipo de datos. Y se van a ver los datos de forma vertical. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda, comentario, interrogante, inquietud? ¿No? Súper. Vamos lento, ojo. Ok, entonces, esta modalidad, quiero que tomen nota que cuando llamamos importar o exportar, fíjense que el Access también tiene una pestaña en particular donde dice datos externos, o sea que son los datos externos de otros orígenes. ¿Ya? Hay un botón especial para el Excel. Esta versión del Access no es la misma que yo tengo, y parece que ustedes también tienen la que yo tengo, que es un poquito diferente. ¿Ya? Recuerden agrandar, si no ven bien, recuerden agrandar en el zoom. Entonces, lo importante es que muchas veces las plataformas, los sistemas, nos entregan archivos de texto que vienen con un formato particular. ¿A alguien le ha tocado importar datos al Excel que generalmente vengan de otras plataformas? ¿No? Yo, por ejemplo, un ejemplo cortito, se los voy a mostrar. A lo mejor de muy niño rata como yo informático, pero quiero que entiendan que otras plataformas generan datos y a veces tienen documentos o textos separados por coma. Entonces, uno, cuando los pasa al Excel, uno tiene que hacer cuál es el delimitador, etc. Es bien común, es muy usado. Entonces también hay un trabajo previo y puede ser en el Access directamente desde esas fuentes de datos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo a ver cómo nos va. Entonces les voy a mostrar un poco, como les reitero, les voy a sacar aquí en cara todo lo que me dijeron en la primera clase, ¿eh? Así que ojo, no me han mandado ustedes todavía el Excel de sus datos, así que voy a hacer con los míos. Entonces miren, acá no sé si lo van a encontrar un poco entretenido. Esta es una plataforma simple, ¿ya? De todas las impresoras de una organización, y las impresoras generan datos. Entonces, como generalmente se cobran por número de copia, entonces la empresa me pide los contadores de las máquinas. Entonces, este es un sistema centralizado, ya es bonito, todo lo que ustedes quieran. Y no me acuerdo la clave. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí están todas las máquinas como yo trabajo en la universidad, en las máquinas de toda la universidad, pero fíjense que cuando me piden los contadores, lo que yo hago es principalmente sacar un reporte de todos estos datos. Y quiero descargarlo, y me descarga un archivo CSV, que generalmente es uno de los tipos de datos más recurrentes de las plataformas, porque los datos vienen en texto plano, no vienen con el formato enriquecido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Generalmente uno va a su planilla Excel, ¿no es cierto? Uno la abre. Me está abriendo aquí la aplicación en el Excel. Abro un documento nuevo, y generalmente en el Excel es muy parecido a lo que nosotros vamos a hacer en el Access. Vamos a datos, y hay una desde texto o CSV. Entonces ahora el documento que yo descargué de esa plataforma, voy a buscar los datos, debería estar en descarga, este es el documento los datos que yo rescaté, y le pongo importar, no vincular, recuerden, ¿ya? Importo. Y fíjense que el Excel me va a preguntar, oye, pero ¿cómo son tus datos? ¿Cuál es tu delimitador? ¿Está bien que lo haga así? Eso es lo que me pregunta el Excel con esta pantalla. Entonces digo, sí, mira, las plataformas siempre tienen estos reviews de que los acentos a veces no los detecta bien porque vienen
con un dato que a lo mejor el Excel no se lo sabe. ¿Ya? Entonces, por eso que se ve, por ejemplo, dice dirección, sale con una letra extra. Pero lo importante es que me está extrayendo todos los datos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con el Excel? Me trae todos los datos. ¿Sí? Hasta aquí, eso es común, lo hacemos en un montón de lados. Y aquí están todos mis datos, y el Excel me los hace de forma inmediata. Entonces, yo ahora a lo mejor puedo vincular el Access con este Excel. Pero la idea es que lo hagamos directamente al archivo original. Porque ¿para qué pasamos con el Excel? Entonces, veamos si podemos hacerlo como lo hicimos con el Excel. Acá, entonces vamos a generar una nueva tabla de datos externos y vamos a hacer del archivo de texto. Veamos qué de diferente tengo. Entonces, el nombre del formato de destino va a ser se va a generar como persona. Vamos a ver el nombre y formato del archivo de destino. Me va a crear un destino. Estoy exportando los datos y lo que yo quiero es importarlo. Entonces, veamos nuevo origen de datos. Acá. Y vamos desde un archivo que sea desde un documento de texto. Fíjense que es importante que las flechitas que van hacia adentro de la tabla son los que importan y las flechitas que van hacia afuera cuando yo exporto los datos. Cuando creo otro directorio de una tabla que ya esté completa. En este caso, tenemos que ir del texto hacia adentro de la tabla. Vamos a crear un nuevo origen y aquí se me va a preguntar que especifique el origen de los datos. Tengo que ir a decirle cuál es el origen que yo descargué delante. Va a ser el mismo CSV, que es otro tipo de datos, ¿recuerden? Acá está, el que yo descargué todas las máquinas. Pongo a abrir. Y dice importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos. Puedo anexarlo a los datos que ya estén en una tabla. Puedo vincularlos con otro origen de datos. Entonces ahora vamos a importarlo. Vamos a crear una nueva base de datos, una nueva tabla. Esta le vamos a poner tabla impresora. ¿Ya? Estoy dando un poco creativo hoy día, chicos. Así que veamos. Dice, el motor no pudo encontrar porque lo copié mal. Me faltó una letrita ahí que no lo copié en el archivo. Veamos. Entonces vamos de nuevo. Origen de datos. Desde un texto. Y le doy el archivo que está acá. Veamos que me quede bien ahí. CSV. Veamos. Y no me lo está trayendo. Es probable que no me lo esté trayendo porque lo tengo abierto acá. Veamos. Vamos a darle un nuevo nombre. Esperen un segundito. Y bueno, no me estaba reconociendo el nombre del archivo que la plataforma me descargó y me generó ese nombre completo nomás. ¿Ya? Pero no sé si se notaron la diferencia. Yo solamente le cambié el nombre, no he hecho nada extraordinario. Y fíjense que acá me trae los datos y fíjense que en el archivo de texto se ve cuál es el delimitador. Ahí a simple vista, en la vista previa, me está diciendo que yo veo que los datos están separados por una comita. Entonces le digo que están delimitados por un carácter. Y le pongo siguiente y tengo que decirle cuál es el carácter. En este caso, es una coma. Una vez que yo selecciono eso, fíjense que también es importante que los datos tienen el primer registro son los nombres del campo. ¿Se fijan en eso? Entonces yo tengo que decirle, ya, mi primera fila contiene los nombres de los campos. Y luego de eso, ya yo creo que por lo menos veamos cómo nos quedan los datos ahí. Veamos que si es tan fácil y mágico, veamos qué pasa.
Entonces, selecciono. Fíjense que en el campo dirección ya viene con estos ríos que les comentaba, que como en la plataforma dice dirección y la plataforma está orientada a verse por página web, me tiró ese acento de la O como basura, se ve raro, se ve feo. Entonces, no importa, démosle nomás, pasemos adelante, tengamos acceso a los datos. Me pregunta si quiere generar un nuevo ID. No lo sé. Ahí lo dejo a criterio de cómo ustedes quieran diseñar la base de datos. Fíjense que en particular, ¿saben por qué no sé? Pues la impresora y generalmente muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida ya tienen un identificador, así como nosotros las personas teníamos un root, como los autos tienen un número de chasis, como casi todo. Aquí la gente que a lo mejor dentro del servicio trabaja en inventario me va a entender. En este caso, las impresoras, ¿saben lo que tienen? No tienen una patente, tienen un número de serie. Y ese número de serie es único. Entonces yo podría decir que no quiero hacer que mi clave primaria sea un identificador que crea el acceso. Lo que podría decir es que yo puedo elegir cuál va a ser mi clave primaria. Y le digo cuál, el número de serie. Que aquí está, de nuevo, número, la U está con acento y se debe. Pero no importa. Le vamos a decir que el número de serie sea la clave primaria. La elijo, ahí está mi clave principal, y le doy siguiente. ¿Cómo se llama la tabla? Impresora, como el nombre del archivo. Muy creativo el acceso. Y luego de eso, estamos listos. Dice, aquí hay una letra que dice, desearía el asistente analizar la estructura de la tabla después de la importación. Ya, si ustedes quieren que la analice y detecte automático los tipos de datos, ok. Yo voy a pasar por alto ese tema, vamos a dar finalizar. Y dice, el índice de la clave principal no puede tener un valor nulo. ¿Qué pasa? Tengo problemas en los datos. Entonces, ya no es tan fácil traer datos de un Excel o de cualquier otro lado para acá. Ya. Entonces, vamos a guardar el tema y vamos a poner guardar y importa. Veamos qué nos queda. Veamos si están los datos. Y están muy parecidos a lo que nosotros teníamos en nuestro Excel. ¿Sí? Es casi lo mismo, pero orientado a las bases de datos, es lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Trajimos los datos? Sí. Pero veamos cómo está la vista de datos. La vista de diseño. No me generó el ID. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tenía dentro de mis números de serie datos nulos. Acá. Entonces, para poder establecer que el número de serie de mis datos, hacer la clave primaria, tengo que tener completo todos los datos de esa fila. Entonces ya es una restricción. Estimados, llevo hablando 1 minuto 5 minutos. ¿Les parece si hacemos un breve break? ¿Sí? ¿Cuánto van a querer hoy día? ¿10 o 15 minutos? Elijan. Recuerden que tienen que habilitar el micrófono porque si no, no lo escucho nada. Sí, 10 minutos para un cafecito. Sí, a mí me parece bien, lo que ustedes decidan. ¿Hasta aquí van bien? ¿Sí? Don Néstor, ¿le gustó el ejemplo? Buenísimo. Ya, estimados, paramos entonces, volvemos en unos 10 minutitos, 10 para las 4, partimos. ¿Ya? Gracias. Vuelvan con las cámaras, por favor. Ya, estamos solos con Pamela. Sigamos nomás. ¿Ah? Vamos, Pamela. Sí estamos, profe, pero es que no podemos poner todo cámara porque acá nos acoplamos y se nos para el señal. Pero tienen el acople para sacar, tienen que sacar el micrófono. Pero se puede tener la cámara sin micrófono. Sí, del micrófono sí, pero la cámara se nos queda pegado por el internet. Somos muchos. Chuta. Está media malita acá la cosa.
Ya. El viejo truco. ¿Ah? El viejo truco. Ya. Muy bien, Giselle, gracias. Ya, qué bueno. Gracias, Gonzalo. Sí, porque si no, no percibo cómo van entendiendo el tema. Pues, es muy fome ver cajas negras. Ya nos vamos a turnar para ir prendiendo las cámaras. Ya, no. Y lo otro, no sé, pues le voy a creer que están todos mismos. Con el teletrabajo. Ya. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en... Voy a seguir proyectándole en la presentación. Dame un segundito que voy a hacer la transición de... Y acá estamos. Aquí. Un poquito. Ahí. ¿Me avisan que todos ven bien? Súper. Excelente. Entonces, estábamos en esto, ¿no es cierto? En los datos externos. Entonces nos íbamos a nuevo origen de datos y hacíamos esta importación. No sé si fijaron, pero no solamente cuando trasladamos datos en el Excel de esta forma vamos a tener estos inconvenientes, que el nombre de campo no se ve bien, que los datos tienen otro tipo, que tenemos que indicarle cierta cosa. Entonces, ojo con eso, porque independiente que la plataforma lo tenga, es posible que generen este tipo de review. ¿Ya? ¿Alguien se estaba agregando? Recién ahora. Ok. Entonces, podemos también crear tablas desde otro tipo de datos. Lo que vamos a ver ahora es un poquito los inconvenientes que tiene, por ejemplo, el tema de Excel. Vamos a ver cómo importar. Como si lo hubiéramos estado haciendo de nuevo. Déjenme, parece que de nuevo no les compartí el sonido. Voy. Ahí está. Y está. Vamos. Si se escucha bien. Probablemente ha usado Excel para almacenar listas de datos como, por ejemplo, contactos. Si cada vez le resulta más difícil administrar los datos en Excel, puede moverlos a Access para beneficiarse de sus características de consultas e informes. Una forma de hacerlo es copiar y pegar los datos de Excel a Access, ya sea en una tabla existente o en una tabla nueva en blanco. A continuación le mostramos cómo hacerlo. Es posible que primero deba limpiar los datos en Excel, ya que tablas de Access exigen que los datos estén estructurados para una mayor precisión. Asegúrese de que todos los datos de cada columna sean del mismo tipo, como texto, fechas o números. Quite los subtítulos, las filas de resumen y las filas en blanco. Más tarde podrá volver a crearlas con las características de agrupación y totales de las consultas e informes de Access. Si va a pegar los datos en una tabla de Access existente, asegúrese de que los datos de Excel tienen el mismo número de columnas que la tabla de Access y que las columnas están en el mismo orden. Puede que necesite agregar alguna columna en blanco en la hoja de cálculo de Excel para hacerlos coincidir. Si va a crear una nueva tabla en Access, aplique en la hoja de cálculo de Excel el formato que considere más útil. Por ejemplo, se recomienda separar el nombre y los apellidos en columnas independientes. A su vez, la información de dirección suele ser más útil si también se separa en columnas. Cuando los datos estén listos, selecciónelos y cópielos en el portapapeles. Si desea crear una nueva tabla con estos datos, en Access, haga clic con el botón derecho en el panel de navegación y elija Pegar. Si los datos copiados incluyen los encabezados de columna, seleccione Sí. De lo contrario, seleccione No. Access crea una tabla nueva con la que ya puede empezar a trabajar. Si va a pegar los datos en una tabla existente, en Access,
Haga doble clic en la tabla en la que va a agregar los datos. Seleccione el asterisco que hay en la fila vacía de la parte inferior para resaltar la fila nueva. Y, a continuación, en la pestaña Inicio, seleccione la flecha abajo que hay en Pegar. Y luego seleccione Pegar datos anexados. Si los datos de Excel no coinciden con las columnas de la tabla de Access, es posible que tenga que pegar los datos un par de veces. Si tiene problemas al pegar, vuelva a comprobar los tipos de datos de cada columna de la tabla de Access. Para hacerlo, seleccione la pestaña Campos y haga clic en una columna. Aquí se muestra el tipo de datos de esa columna. Asegúrese de que los datos que intenta pegar en la columna coincidan con el tipo de datos de esta. Después de pegar los datos, puede empezar a trabajar con ellos en Access. Al tratarse de una copia de los datos originales de Excel no se modifican. Ok, igual les quise agregar este videito porque también la herramienta no es tan mágica como a lo mejor nosotros pensamos que es cortar y pegar. ¿Ya? Este movimiento, fíjense que hay que hacer cosas en el Excel, hay que hacer cosas en el Access. Entonces, es importante entender que este proceso, no solamente con Access, este movimiento de ir a buscar datos desde otros orígenes, en resumen, que yo les comenté que hay todo un mundo que se llama ETL, ya que me equivoqué un poco en la traducción de ETL, que es Extract Transport Load, que tiene que ver con extraer los datos, transformar los datos y cargarlos después a la base de datos. Eso es todo un mundo ahí informático que se dedican especialmente a generar este tipo de trabajo de solamente extraer, transformar y cargar los datos. Es bien laborioso y es uno de los puntos más críticos porque genera la consistencia de los datos. Entonces, si lo van a realizar, tomen en cuenta lo que comenta este video, que Excel tenga el mismo número de columnas, que los tipos de datos estén bien. Fíjense que cuando un tipo de dato o un tipo de campo tiene algún tipo de problema, no sé si se fijaron que también se genera una pestaña dedicada que se llama campo y podemos cambiar los tipos de datos, etc. ¿Ya? Consideraciones si quieren cortar, pegar. ¿Ya? A veces los datos no están muy limpios. O cuando nosotros hemos generado un Excel por mucho tiempo, nosotros seguimos nuestros propios patrones. Y puede ser que ese Excel, si está compartido, la otra persona siga otro patrón y haga otras categorías de cosas y quede un poco desordenado. ¿Ya? Ojo con eso. Ok. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar con las tablas? Fíjense que para la creación, aquí están los pasos que los tengan ustedes ya referenciados. No voy a pasar por alto muchas de las cosas que están ahí, pero cómo crear la tabla, el diseño de tabla, que es lo que me vimos un poco. Y vamos a pasar un poco a los tipos de campo y las propiedades que tienen los campos. Lo vamos a hacer también en el Access. ¿Ya? ¿Cómo vamos a acceder a esto? Recuerden que en la vista de diseño, nosotros vamos a poder cambiar los tipos de datos y las propiedades que tienen los datos. Ahí están un poquito los pasos. Podemos cambiar a hojas de datos y diseño en cualquier tabla guardada. Designamos cualquier campo como clave primaria. Ya vimos que tenía que ser único, ¿no es cierto? Podemos usar el generador para crear una expresión o una máscara de entrada, que eso significa que podemos darle un nombre, ¿ya? Probar las reglas de validación, podemos insertar o eliminar las filas, podemos crear la lista de búsqueda, podemos cambiar el nombre y eliminar las macros. Los tipos de datos. Ya hemos estado hablando que cada dato, cada campo tiene su propio tipo de datos. Estos tipos de datos pueden ser principalmente,
indican el tipo de datos que se pueden almacenar en la base de datos, los tipos de datos, una propiedad de cada uno de los campos, pero pueden ser diferentes entre ellos, ¿ya? De tipo texto, de tipo numérico, y tienen sus propiedades diferentes. Podemos establecer un tipo de datos de un campo en una cuadratura de diseño tabla, no en el panel de propiedades del campo. ¿Ya? El tipo de datos de un campo determina qué otras propiedades tiene el campo. También se debe establecer el tipo de datos de un campo al crear cada uno de estos campos, cuando nosotros agregamos hacia el contado. Y al crear un campo en el Access, escribimos los datos en una columna nueva, en una lista de hoja de datos, y podemos, cuando nosotros, no sé si fijaron que yo iba avanzando cuando creaba un campo, le puse el nombre, puse mi nombre, apellido, y podemos ir agregando a la derecha más campos, que es un poco lo que comentáis. Se asigna automáticamente un tipo de datos al campo según el valor que nosotros escribamos directamente en la lista de hoja de datos. En Access no se puede determinar el tipo de datos, o podemos establecer solamente por defecto, se debe establecer como un nombre de texto. Para que se den cuenta, los tipos de datos igual es importante entender de que no solamente existen textos ni números, ¿ya? Sino que existen, por ejemplo, hipervínculos, existen números largos. Fíjense que el número largo entre los dos primeros, entre el 1 y el 50.000, ambos son del mismo tipo, que son entero largo. Ahora, como la tecnología ha ido modificándose, antiguamente cuando yo trabajaba recién con la base de datos, los tipos de datos, por ejemplo, había un entero corto que no podía guardar tantos datos. Ya había enteros cortos, ahora son todos enteros largos, y existe un entero o número que es lo que yo les decía sobre los reales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos que sea número y le decimos doble, significa que van a pertenecer al mundo de los números reales, los enteros números naturales. Entonces, los números dobles van a ser los que tengan comillas, decimales, etc. O los números fraccionales, que también son los reales. Podemos tener fechas, y podemos tener el tipo fechas en distintos formatos, hasta formatos internacionales. Y los podemos definir. ¿Ya? Tipo moneda, y existen varios tipos de moneda que podemos también darle, dólar, euro, yen, etc. Los números pueden visualizarse de diferentes tipos de formas, como los que están allá al final. Los tipos de datos determinan, entre otras muchas cualidades importantes, los formatos, como la fecha, el tamaño máximo, cómo se puede usar el campo en diferentes tipos de expresiones. Entonces, es importante que yo no puedo estar entre los campos realizando una suma de un número con un texto, por ejemplo. ¿Ya? Es importante que darle ese tipo, porque hay algunas cualidades o funcionalidades que nosotros vamos a poder ver. Donde dice tipos básicos y propiedades, les dejé una referencia para que puedan en detalle, a lo mejor si quieren revisarlo. Voy a mostrarles un poco allí que está la definición de los tipos básicos de datos. Los textos, números, monedas, los tipos booleanos, que es lo que les comenté en la última clase, sí o no, 0 y 1, verdadero o falso, los tipos fecha, texto enriquecido, que es lo que, ¿se acuerdan en uno de los videos que cuando agregaron un campo, botón derecho del mouse y desplegaban un montón de tipos de datos? Son los que están descritos, que son los tipos de datos básicos. Ya, campo calculado. El campo calculado es entretenido, lo vamos a ver en el siguiente módulo. El campo calculado es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos fecha de nacimiento y nosotros sabemos la fecha actual y queremos calcular, por ejemplo, hacemos el campo edad. Calculamos cuál es la edad. Por ejemplo, un campo que tengamos los gastos, en otro campo tengamos las utilidades, podemos generar un campo calculado, la ganancia. Entonces, porque es un cálculo matemático. Ese es un poco lo que es el campo calculado. Entre otras, muchas otras cosas.
podríamos ocupar un campo calculado, por ejemplo, para unir texto. Cuando nosotros tengamos el dato, no quiero que sea el nombre, Víctor, no quiero que tengo el nombre, Víctor, el apellido, Ibaceta, y queremos que el dato no sea por separado, que es un poco lo que yo les he estado recomendando, pero quiero que el siguiente campo sea mi nombre completo, y lo tengo separado en columnas. Yo puedo hacer un campo calculado que me concatene mi primer nombre, segundo nombre, el apellido, que lo tengo separado, y que en el campo calculado sea Víctor Eduardo Ibaceta Rivera, el nombre completo. Yo también podría hacerlo de forma calculada, con un campo calculado. Son bien entretenidos, son bien parecidos a las fórmulas, a las expresiones que tiene el Excel, de concatenar, de poner, no sé si han utilizado esta fórmula en el Excel como nombre propio, etcétera, que modifican un poco el texto de las celdas del Excel. Son muy parecidos. Podemos agregar datos adjuntos. No se utilizan mucho, pero es, por ejemplo, cuando ustedes quieran guardar a lo mejor algunas fichas, algunas fotos. Si es que dentro de la tabla que usted haya diseñado contempla agregar algún tipo de foto. A veces este tipo de cosas se utilizan generalmente hoy en día cuando uno va a entregar una orden de trabajo, una guía de despacho que a la gente le pide la mosca para la recepción de algo. Entonces llega la persona que entrega y le pide algún tipo de mosca, hace la mosca en una tablet, lo que sea, ojalá que sea algo tecnológico, y cuando mandan el dato a la base de datos, pescan la foto y la almacenan. Es muy utilizado para ese tipo de cosas. El hipervínculo, la semana pasada alguien me preguntó si podían guardar vínculos, no hay ningún problema. Memo, ese tipo, ni siquiera me acuerdo de qué lo quieres, pero dice que son bloques extensos de texto. Un uso típico del campo memo sería una descripción detallada de un producto. Nota, desde AXE 2013 se ha cambiado el nombre de los tipos de datos memo por texto LAG. Entonces ahora lo que se llama texto LAG hace referencia a lo mejor a un tipo de descripción. Cuando vayamos a un tipo de campo, descripción. A lo mejor ustedes, se me ocurre, misión, visión, programa educativo. ¿Ya? Lo que ustedes a lo mejor tienen en su Excel, que en el Excel se ve una celda así bien guatona, me imagino. Si es que son muy largas estas descripciones de misión, visión, se echa a perder un poco la visión de toda la tabla de Excel, porque o es muy largo, etc. O simplemente ustedes eligen no mostrarla completa, pero está como oculta por los otros datos. Entonces, y el tipo búsqueda, que es lo que les mostró en el video, donde ustedes ponían el tipo de teléfono, por ejemplo, móvil, celular, celular, fijo, entre otras. Y ahí ustedes podían, para facilitar un poco el ingreso a los datos, ¿no? Es un poco lo que comenta la referencia. Y por último, antes de ir al ejemplo que quiero dejarlos un ratito trabajando, voy a ver si puedo separarlos en grupitos, es la importación de los datos, ¿vale? Y la importación de los datos, aquí están los pasos, que es lo que nosotros vimos, que es desde el nuevo origen de los datos, ¿no es cierto? Y llevar los datos desde otros tipos de orígenes de datos. En el caso que vimos fue desde un archivo CSV, pero ustedes en sus plataformas y reportes que deben recibir de un montón de otras plataformas. Hasta en TXT a lo mejor reciben ustedes, o directamente desde Word, en una tabla de Word, es probable que tengan que ver cómo realizar esta importación. ¿Ya? Ahí están un poquito los pasos. ¿Ya? Les dejo las lecturas complementarias que son parte de lo que vimos la semana pasada, y les dejo 4 buenos videos que son largos, algunos, son más de 15 minutos algunos, ¿ya? De cómo crear las tablas. Ahí hay 2 videos de cómo crear las tablas. Les dejo de Java el video de cómo crear las tablas desde Excel, un poquito más complejas de lo que yo hice y lo que sale en el video. Y cómo vincular una tabla a Excel, que es lo que, ojo y cuidado, recuerden que la vinculación es, si yo modifico en el origen de datos, modifico el Excel,
se van a modificar en el Access, ¿ya? Porque están vinculadas. ¿Vale? Entonces, también les dejo un videito complementario por si en algún minuto lo necesitan. Ok, voy a ver si los puedo separar en pequeños grupos. A ver, tengo 11 personas. A lo mejor hacer grupos de 2 o 3 personas y voy a pasar por cada uno de los grupos a ver si pueden ver la tarea y empezar a trabajar en la tarea. Como se subió hoy día a la mañana, no creo que el fin de semana la hayan visto, sinceramente. ¿Ah? No creo que la hayan visto. Hay una sola persona que me la pidió. ¿Ah? Que tengo fe pero parece, sí está, sí está, sí está. Así que ojalá que le hayan podido echar un vistazo. La persona que me la pidió, si la hizo, me la muestra ahí. Y los demás empiecen a intentar crear ustedes las tablas. Y voy a ir dando permisos a cada uno de ustedes para brindarles que ustedes me puedan compartir para ver qué están haciendo. ¿Vale? Esa es la idea, para ver si están metiendo las manos o cómo van con los ejemplos. Recordemos que en el ejercicio 1 ustedes tenían los datos. Les voy a mostrar acá en el módulo 1, en la parte de ejercicios. Ustedes tienen referencias del ejercicio 1, que era principalmente, creo que era de una agencia de viaje, algo así. Sí, profesor, disculpe. Dígame. Espérame, vamos a arreglar el micrófono. Sí, sí, sí. Aquí voy a mutear a Pamela que está ahí. Ok. Ahí. Dele nomás. Sí, sí, yo lo Tenés hice, no se preocupe. el tema de la tarea, en la parte que habla de realizar las siguientes consultas, que es donde hay que, me parece que anexar las tablas o hacer la relación entre las tablas, ahí es básicamente la consulta, al menos particular y de algunos de los compañeros que estuvimos revisando la tarea. Ah, Cómo qué hacer la bueno. Oye, relación y cómo muy hacer buenos alumnos. Muy la bien. consulta. No, son súper aplicados. Son cosas que Entonces, todavía no hemos pasado y no lo voy a revisar. ya, eso era la pregunta. Si lo vamos a ver ahora, lo dejamos hasta ahí con el tema de las tablas, lo que hemos Lo hecho. vamos a dejar solamente hasta ahí y, bueno, en realidad, referencias, ustedes podrían verlo con las referencias que yo les he dado directamente de Microsoft, de cómo realizar una consulta, cómo hacer una relación. Lo podrían ver, pero sugiero que yo quiero ver que solamente me hayan hecho las 2 tablas. Ya. En el ¿Ya? Y caso de si las tienen dudas tablas, sobre eso. ya, perfecto. Entonces, en el caso de las tablas, por ejemplo, en el de la tabla que dice turistas, ¿Sí? las columnas ahí que aparecen de extranjero y menor de edad, ¿Ya? ya dice sí o no, ¿cierto? Ujú. Y en las tablas en Access aparece con con el casillero. No ¿Ya? logro sacar el casillero y que me aparezca la palabra sí y no. Lo vamos a revisar ahora por grupo. Si me ayuda con eso. Ya, Sí, no hay gracias. problema. Ya, vamos entonces con... voy a separarlos en grupitos, ¿ya? Voy a hacer 5 grupos y uno va a tener a lo mejor 3 personas, ¿ya? Déjenme ver cómo realizarlo entonces. Voy a dejar de compartir. Oh, creo que no estaba compartiendo. Ya. Las salas se llaman Rooms 1 a las 5. Hay una que ya tiene, se crearon de forma aleatoria. Hay uno de cada grupo que tiene los permisos va a tener los permisos para poder compartir. Déjenme ver si puedo dar permiso a todos. Denme un segundo.
Ya, vamos a ir entonces a la sala cada uno. Es probable que se minimicen y vuelvan a ingresar. No tienen que hacer nada. Ahí sí. Ahí sí, faltan algunos que vuelvan. Faltan, Sí. faltan, faltan. Gonzalo dice. El profesor volvió. La Sandra igual se salió, parece, a ver. Ah, no sé, está la Sandra. Y la Leti, ahí sí está. No, pero tienen ahí 20 segundos. Van volviendo, volviendo. Ya, creo que están todos aquí ahora. Sí, ya están todos. Súper. Bueno, para concluir un poco, bueno, a algunos bastante bien. Los felicito porque han trabajado muy bien. Ahí hay algunos que se destacan, algunos que quieren seguir avanzando. Qué bueno que tengan esa iniciativa de tratar de investigar ahí. Vamos de a poquito. Hay otros que están muy básicos, ya, así que vamos a tratar de que todos estemos a la par. No quiero avanzar muy rápido porque si no nos vamos a ir para otros lados. También comentarles y pedirle un poquito las disculpas por el tema de los breaking rooms, que el funcionamiento de Zoom a veces funciona demasiado abrupto, que se tiran todos por un lado y se tiran todos para el otro lado, y puede ser un poquito que ustedes, por ejemplo, cuando yo terminé los pequeños grupos, ¿qué pasa? Como son dos personas, es probable que estén conversando entre ellas y de repente cuando se termina ese grupo, es bien abrupto que yo los tire de nuevo a la sala principal. Ya entonces les pido disculpas por esas cosas de cómo funciona el Zoom, pero creo que la actividad salió bastante bien. Como les comentaba, dudas, consultas generales y bueno, abierto a sus críticas constructivas como siempre. Los escucho. ¿Qué dijo? Profe, ¿qué dijo? Profe, ¿qué dijo? Estoy a su disposición para críticas constructivas. La pregunta, profe. Que estamos listos con el módulo, me estaba un poco despidiendo. A la que preguntó qué dije, le bajo la nota, ya llevo 2 anotaciones en el libro de clase. Yo dije que dijo que no escuché la pregunta final. La pregunta final era que me hicieran críticas constructivas, todo ahí está a su disposición. Hasta pedí disculpas, pero bueno, ya tengo 2 personas con una anotación negativa en mi libro de clase, no te preocupes. Que estaba con los audífonos y tenía los desconectados. No lo sé yo, no sé. No hay excusa. Estimados, los escucho. ¿Quién quiere comentar algo, alguna duda, consulta final para dar finalización al módulo? Ahora están todos tímidos, en los grupos están todos conversando. Y ahora no habla nadie. Sí, profe. No, profesor, de verdad, eso que como es nuevo, absolutamente para nosotros nuevo, que vaya lento nomás, un poquito con paciencia, pero de verdad que no, es amigable, es amigable el software o plataforma, no sé, pero es muy amigable, pero sí que vaya un poquito lento para que realmente podamos sacarle harto provecho a esta herramienta, eso. Hay algunos pero que van muy rápido. muchas gracias. Hay algunos que van muy rápido. No, de verdad, que nos tenga paciencia, nada más. Sí, tranquilo. Profesor, yo creo que el tema, más allá de como ir lento, tiene que ver con, a lo mejor lo que va hablando nos pide a lo mejor que lo vamos como haciendo a la vez, porque
nos explica y nos habla de repente algunos conceptos que después mirándola en la planilla se entiende más fácil que primero escuchando y después yendo a la planilla. Ningún problema. Gracias, Giselle. ¿Alguien más? Profesor, porque estoy sin volumen. ¿Me escucha? Sí. Ah, ya. No sé si me escucha o no. Sí, sí. Ahí sí. Perfecto. Ah, ya. Que nosotros lo que más nos llama la atención es cómo vamos a recolectar la información para traspasarla al Access. Sí, sí. Ya, y por ejemplo, a mí la tarea lo que me costó hacer es que me avancé según lo que escuché después, para sacar los formularios. Ya, eso todavía no lo pasamos. Ya, ok. ¿Ya? Eso es. Les voy a mostrar un poquito el resumen general del programa, ¿ya? Para que ¿cómo se llama? Se posicionen en el contenido, ¿ya? Denme un pequeño segundo. No lo tengo aquí completo. Se lo muestro al inicio del siguiente módulo, ¿ya? Para que se posicionen. Pero como me solicitan, voy a presentarle para que se posicionen en la parte del curso, ¿ya? Pero viene en el tema de los formularios. Los formularios son es un poquito más avanzado de cómo poder acceder a los datos y cómo mostrarlos en realidad, ¿ya? Pero el manejo de los datos, ustedes lo van a encontrar muy similar a lo que es Excel, ¿ya? Es un poco más fácil de generar los formularios, pero la potencialidad del Access es un poco más avanzada que el Excel, un poco más avanzado de cómo mostrar los datos, pero no es más que eso. Tampoco es, como les comenté, es el santo grial, ¿ya? Ojo con eso. Así que, bueno, estimados y estimadas, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de comentario, algo, duda, consulta, el chat. Ahí está, no hay nadie que haya escrito. Así que por mi parte me despido, que tengan un abrazo, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, profesor. Chao, chao. Yo. Chao, muchas gracias. Bien, muchas gracias por asistir el día de hoy. Recuerden que la clase va a ser, fue grabada ya, así es que vamos a cortarla justamente.